hoy, mi hermano, predicaremos por el tema intercesión. Sí, hoy predicaremos por el tema intercesión. Antes de ingresar a desarrollar el tema, si veamos las diapositivas, veamos las imágenes de lo que se pudo llegar a analizar hasta la semana pasada como parte introductoria. Sí, en el capítulo 32 se ha leído los primeros 10 versículos. La situación sí es la siguiente: Moisés ha subido al monte y allí ha quedado por un tiempo de 40 días y 40 noches. Como se lo dijo la semana pasada, lo repetiré: ni Moisés ni el pueblo sabían cuánto se habrían de ausentar. En ese sentido, el pueblo pensó que al pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, mi amado, pensaría que Moisés ya habría dejado de existir. No tenían, insisto, ningún tipo de información respecto de qué le sucedió a Moisés. Sin embargo, Dios estaba con Moisés en ese monte, dando a conocer todo lo que usted y yo ya hemos analizado desde los primeros, ya diríamos así, 31 capítulos del Éxodo. Sí, Dios dándole instrucciones, dándole parámetros para que pueda construir el tabernáculo, haciéndole notar medidas, distancia, bueno, todos los aparejos propiamente que Dios necesitaba que se replique de lo que había en el cielo acá en la tierra. Moisés estaba atento y obviamente tomando apunte de todo aquello. Sin embargo, el pueblo cayó en desesperación. El pueblo, mi amado, sí pensó que nunca más volverían a ver a Moisés. Entre otras cosas, Dios los había sacado de Egipto con una promesa: no solo liberarlos de la esclavitud, sino hacer cumplir aún la palabra que fue dada a Abraham respecto de hacer no solo de ellos una gran nación, sino de darles también una nueva tierra donde poder vivir. Pero ellos estaban en el desierto. La gente estaba, por decirlo de alguna forma, amontonada en un solo lugar, en un solo valle a las faldas del monte Sinaí. Eso a más de uno, mi amado, intranquilizó y comenzaron a gestar en su corazón un pensamiento: querer volver no a Egipto, sino querer volver al propósito con que se les había sacado, para poder consolidar esa promesa aparentemente tardía. Es allí cuando el pueblo se vuelca delante de ¿quién? Delante de Aarón, para hacerles la solicitud de que sea él el encargado, siendo el hermano mayor de Moisés, por cierto, sea él el encargado de poner delante de ellos algo a qué adorar, a qué servir y a qué seguir también. Aarón, tristemente, mi amado, no hace obstáculo alguno. Aarón no se inmuta, de pronto en su corazón no se intranquiliza por lo que está pasando, sino que cede ante todo lo que el pueblo le pide. Diría cualquiera, Aarón fue plastilina en las manos del pueblo. Se dio la forma que el pueblo quiso. Y Aarón, mi amado, sin tapujos, le pide al pueblo que traiga, como hemos leído, que traigan los objetos de oro que les colgaban de sus orejas. Y esto, mi amado, ¿para qué? Para poder saciar esa necesidad en el pueblo, hacerles un Dios, para que ellos puedan a qué aferrarse, diríamos, en la tierra. Viendo Aarón que esto había satisfecho al pueblo, ya que el pueblo se entusiasmó al poder ver al becerro ya levantado, el mismo Aarón se encarga de hacerle no solo un becerro, sino también un altar. Él, mi amado, diseña un altar para ofrecerle sacrificios al becerro. Eso el pueblo no se lo pidió. Eso salió del corazón de Aarón. Esto indica, mi amado, que a la verdad, bien como lo dirá ya en el Nuevo Testamento, bueno, no tanto en el Nuevo, pero en las disposiciones de pronto de los salmos, de los proverbios, que engañoso, mi amado, el corazón obviamente es más que cualquier otra cosa. Y Aarón, mi amado, se presta, no digo ni siquiera a este juego,
porque esto que estaban haciendo no era un juego, pero se presta, mi amado, ¿sí?, al desvarío, a la descorriente del pueblo, para dejarse llevar por su propia carnalidad. Este asunto, mi amado, acabó tal cual como usted lo leyó. Acabó en comelona, en bebedera y en orgías. El pueblo, mi amado, comió, bebió y comenzó a regocijarse. Esta situación, mi amado, llegó obviamente a donde Dios estaba, sabiendo que Dios es un Dios no solamente todopoderoso, sino que también es un Dios omnisciente. Él sabe, mi amado, todas las cosas, sin importar de tener presencia, hablando de su forma, estando en un lugar. Él puede estar en todo lugar, amado, y Dios corroboró todo esto. Cuando Dios, mi amado, se apercibió de lo que estaba pasando ahí a las faldas del mismo monte, Él comunica a su siervo Moisés lo que está ocurriendo. Usted allí, mi amado, podrá ver a través de la Escritura que Dios le dice que desciende inmediatamente porque el pueblo se ha corrompido. Tu pueblo se ha corrompido. Ya Dios a esas alturas ni siquiera lo considera suyo, porque Dios es un Dios santo y había promulgado leyes para que el pueblo sea santo como Dios era santo. Y Dios, mi amado, al ver que el pueblo tomó un giro de 180 grados, automáticamente Dios, mi amado, le imputa todo ese pueblo a los lomos de Moisés y le dice: tu pueblo es el que se ha corrompido. Lea por favor versículo número 9. ¿Qué nos dice? ¿Puede leerlo nuevamente, por favor? Ese pueblo, dice allí, no solamente que se ha corrompido, sino que el pueblo es un pueblo de dura. Eso, mi amado, esa expresión que Dios le da a Moisés es una expresión que se suele utilizar en el ámbito, mi amado, de la agricultura respecto del arado de las tierras. Cuando se le pone al buey sobre su lomo un tronco de madera tallado, obviamente, que se acopla al lomo para poder poner sobre él las riendas y, claro que sí, el arado que habrá de arrastrar. Pero los animales, mi amado, obviamente que muchos de ellos pueden ser resistentes a que se le ponga esto sobre su lomo, se terminan acostumbrando a alar el arado. Sin embargo, cuando se trata de hacer la comparación, Dios le dice a Moisés que ese pueblo de su cerviz no quiere saber nada. De ese yugo que Dios habrá de poner, que no será estrictamente un yugo de esclavitud, que el pueblo vaya que lo soportó por 430 años, no pudieron esperar 40 días para que Dios les dé sus leyes y sus mandamientos. Es triste, mi amado, hasta este punto poder ver cómo el pueblo para el mal, mi amado, no hace resistencia. Para lo malo no hace resistencia. Pero cuando Dios pide que seamos o hagamos algo correcto, qué manera, mi amado, de levantarnos en contraposición con lo que Dios desea. Dígale a alguien: hazme una fiesta, mi amado, y hacen colecta, pero hasta el pariente más lejano para hacer la fiesta. Dígale a alguien: haga colecta para, bueno, voy a tomar el asunto de la iglesia, para los juguetes de la escuela dominical no hay plata. Pero para la quinceañera, ahí sí hay plata. Solo queriendo hacer el contraste, ¿no? Mi amado, qué duro, cuando se trata para alcoholizarse, mi amado, aún se sacan los relojes de las muñequeras y los dejan empeñados. Así es la gente, mi amado. No hay reparo en esto. Me recuerdo en una oportunidad que alguien, queriendo beber, mira el asunto, por querer beber, pero como era afiliado a una cooperativa dentro de su trabajo que le daba la oportunidad de poder sacar víveres porque tenían un comisariato, mi amado, no demoró en coger su credencial, ir al comisariato, sacar un quintal de arroz y venderlo a menor precio para poder contribuir con la JAPA. Usted dirá: wow, tanto, sí, así. El asunto era beber. El asunto era aportar para el vicio.
Pero cuando se trata de que Dios te pide ser santo, ser honrado, ser honesto, amar a tu prójimo y perdonar, mi amado, qué duro que se nos hace. Dios bien había dicho, este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Y en función de esto, Dios resuelve, ojo, Dios resuelve hacer algo. Todos el verso 10, porque de aquí comenzamos el asunto. Ahora pues, dijo Dios, y quiero que por favor lea con mucho detenimiento porque le voy a preguntar. Dice aquí, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Repito, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Intercesión. Se llama intercesión a la acción de intervenir o mediar por otro para conseguirle un bien o librarle de un mal. Eso es intercesión. Repito, intercesión. Se llama intercesión a la acción de intervenir o mediar por otro para conseguirle un bien o librarle de un mal. Eso es intercesión. Intervenir, llamado, ¿para qué? Intervenir para poder mediar. ¿Sí? Como ser en el ámbito posiblemente legal, ¿sí? Un árbitro. Un árbitro interviene para que entre las partes posiblemente puedan llegar a un acuerdo. ¿Sí? Y un árbitro hará todo lo que está a su alcance o todo lo posible para que esas partes no lleguen a un mal término, sino que lleguen a un feliz término. Llamado, Dios le dice, y le he dicho que lo lea y lo observe ese texto con mucho cuidado, porque quiero que usted analice qué es lo que Dios está diciendo. En la primera parte del versículo, Dios le dice el Señor a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos. Y pregunto, ¿qué ve usted en esta porción bíblica? A ver, uno levanta la mano y dice, pastor, yo creo que por aquí creo que va el asunto. Vamos, con toda libertad. Sin temor, siervo. Esa es la segunda parte. En la segunda parte sí dice, porque yo haré de ti una nación grande. A ver, añade algo ya. El Señor le está pidiendo como permiso a Moisés para destruir ese pueblo. El Señor como que le pide permiso a Moisés. Me parece muy buen punto. ¿Alguien que quiera adicionar algo? ¿Para Solange? Como que le solicita que no interceda. Ya, listo. Algo más para atrás. Creo que vi por ahí dos manitos para atrás. Para sala. Ya van a sala. Ya, que también se une a la segunda parte. ¿Alguien más? Yo sé que, mano Franklin. Bueno, pues cuando indica que déjame que ahí que se encienda mi ira, porque ese momento estaba tranquilo con Moisés, y ahí ya en ese momento dijo que se encendía la ira de él, era para destruir a... Ya, correcto. ¿Alguien más? De todo se suma. Para mí que Moisés era su siervo, porque Moisés era su siervo. Moisés era el siervo. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera contribuir? Pudo haber sido una prueba para Moisés. Le está haciendo una petición. Para verlo, probarlo también. Porque Ya, yo voy sumando, ¿cierto? Desde el principio, él ya le está hablando a Moisés, tu pueblo. Ya. Tu pueblo.
como lo considera tu pueblo, porque está errando, le dice también, dame el permiso, porque lo que está haciendo está mal y lo quiero castigar. Me parece excelente la aportación. ¿Alguien más? María, Quería ver la reacción de quería ver la reacción de Moisés, hermana Karen. Dios conoce su corazón. Ajá. Entonces Dios ya sabía que Moisés iba a vencer. Él ya se adelantó, en pocas palabras. Dios se adelantó al suceso. Bueno, a ver, hermano Cristian. En esa prueba que Dios le pone a Moisés, quería ver el liderazgo de Moisés. Quería posiblemente considerar hasta qué punto él iba a destacar en todo esto. ¿Sí? Mi hermana Victoria. El poder de la oración. En el segundo Ya. siguiente versículo Ajá. habla de que Habla respecto de esto. ¿Ya? Listo. ¿Alguien más? Miren que quiero dar la oportunidad a todos. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, vamos a aterrizar el asunto. Sí, vamos a ver cosas que el texto no dice, pero que están ahí. ¿Sí? Hay cosas que el texto no dice, pero que está ahí. Y lo primero que el texto no dice, mi amado hermano, pero que está ahí a flor de piel es que Dios no necesita permiso. ¿Sí? Dios no necesita permiso. ¿Permiso para qué? En el caso propiamente dicho. Sí, para poder hacer, en este caso, sí, el castigo que recibía o que debería de haber recibido el pueblo. Curioso este asunto, porque eso implicaría de que Dios, mi amado, pueda estar dependiendo sí, de tal o cual persona o situación para poder actuar. En cuyo caso alguien podría decir, Dios no me puede hacer nada porque todavía yo no le doy permiso. O yo todavía no le digo a Dios sí, que lo haga. Ahora, entendamos, mi amado, parámetros propiamente dentro del rango estudiado, que estamos estudiando. Dios, mi amado, si Él es soberano y en su soberanía puede hacer con nosotros, y disculpe ahí la expresión, que bien le venga en cara, con o sin consultar. Dios en su soberanía, mi amado, puede obrar, insisto, conforme a Él le dé su absoluta y regalada gana. Es el creador que puede disponer de su creación como a Él bien le parezca. Amén. En ese sentido, mi amado, es evidente sí, que Dios puede hacerlo. Pero me nace una interrogante. ¿Quiere hacerlo? Allí es donde el texto obviamente cobra sentido y añadido a sus comentarios tiene el peso debido. Dios lo puede hacer, pero la pregunta es, ¿Dios lo quiere hacer? Allí es donde el hombre, mi amado, entra en escena. Mira, Dios puede, ojo, puede dar muerte apenas nosotros estemos sí, en pleno proceso del pecado. Dios puede matarnos. Ojo con esto. Cada vez que tú te desvías, voy a ser muy genérico, cada vez que tú te desvías y posiblemente en tu corazón, sí, porque el corazón se inclina siempre para el mal. Tú vienes a la iglesia, el perfecto, alabas a Cristo, al Señor, gloria a Dios, aleluya. Sales, mi amado, te encuentras con un par de amigotes en la esquina, vamos a tomarnos unas hielitas, ¿te ves? Y en mi cumpleaños, así que te invito, de verdad. Te ponemos de la iglesia. Ay, caramba, si Cristo también bebió vino, tranquilamente, hermano. Y tú te vas, mi amado. De pronto, como Aarón, eres fácil de convencer, pero no te excusas. Sigues teniendo tu pecado. Y ahí, en plena primera cerveza, y cuando dice salud, caes muerto. Ahí, sencillo. Dios puede, ojo, puede eliminarte en ese momento y con todo derecho. Porque vio tu rebelión, vio tu pecado, porque antes de que te alces la copa, antes de que el licor toque tu lengua, Él ya midió la intención de tu corazón. Y en tu corazón tú estabas hasta borracho. Claro, es que Dios mide la intención del corazón. Dios puede matarte, por supuesto. Dios quiere matarte. Dios dice en su palabra, yo no quiero la muerte del que muere. Y como Él no quiere hacerlo, pero puede hacerlo, da lugar para
que su creación, hablando de sus redimidos en este caso, ¿sí? Mi amado, mantengan frente a esa circunstancia, si mantengan, mi amado, diríamos así como te lo dijo en su debido momento, no en la Biblia, en un programa de televisión denominado El Chavo del 8 o Chapulín Colorado. Sí, mi amado, ahí Dios desea que el hombre tenga sus antenitas de vinil debidamente atentas para que detecten, sí, el mal del enemigo. Dios le dice a Moisés, déjame. ¿Por qué le dice déjame? Moisés había proferido palabra. Hasta el texto leído del versículo número 10, ¿había proferido alguna palabra? Había dicho, Señor, no. Pero Dios ya vio la intención del corazón. Recuerda que antes de que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la sabe. Como cuando tu marido sale, tú te quedas en casa y tú ya sabes a lo que sale. Ya sale a tomar con esa gente. ¿Qué sabe? Dios me puede decir, mira, hija amada, usted quiere ser libre de este tormento. Apenas salga, yo voy a provocar que venga una balacera y una de las balas le caiga a tu marido y ya está. Si muerto el perro, se acabó la rabia. Vas a vivir tranquila y con tus hijos vas a ser feliz. Pero tú, como sabes que tienes un sentimiento ligado a ese hombre, tú internamente, ay Señor, que regrese en paz a casa en la noche. Que no le pase nada. Aun cuando tú sabes que él sale a hacer sus diablones. Así también puede pasar con los hijos. Igualito. Hijos rebeldes, hijos necios, torpes que no asimilan ni siquiera, mi amado, agradecen la labor y el sacrificio que se hacen por ellos, ¿sí? Y que obviamente a veces hasta salen tirando la puerta. Y la madre queda ahí, la madre subyugada. Pero aún así, Dios bien podría decir, tranquila, que apenas salga, sí, el primer colectivo que pase le va a pasar por encima. Y usted se quita esa carga. Y ese hijo que te estorba, en el mal sentido de la palabra, ese hijo que te estorba dejará, sí, de ser una carga para ti y para tus otros hijos que están aprendiendo el mismo mal camino que el otro. Pero la madre, apenas sale ese hijo rebelde, Señor, ampara a mi hijo, recuerda que explote esa lucha. Dios puede matarlo, por supuesto. Puede castigar el pecado de manera inmediata. Tiene todo el derecho legal de poder hacerlo, porque legalmente la Biblia dice, el alma que pecare, esa también morirá. Punto, ahí está la ley. Mi amado, pero Dios, conociendo la intención del corazón de Moisés, sabe que mientras Dios está hablando, diciendo que va a destruir al pueblo, él en su corazón, sí, diríamos que de esta forma práctica, él está diciendo internamente, no, Señor. Algo usted tiene que considerar, esto es importantísimo. Moisés, si quisiera verlo en el buen sentido de la palabra, Moisés estaba enamorado del pueblo. Desde antes que Dios lo llamara. ¿Sí? Moisés estaba enamorado del pueblo. Porque él aún siendo príncipe en Egipto, amado, ya su madre, desde que él era un muchacho, por eso tuvo el privilegio de ser criado y orientado conforme al Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Él, mi amado, apenas tuvo algo de jerarquía en el reinado de Egipto, mi amado. Él salió a ver a su pueblo y las penurias que él estaba viviendo. Y ante la primera oportunidad de librar a su pueblo del azote del látigo del faraón, mi amado, él hasta mató por ese pueblo. Y eso fue una de las razones por las cuales él tuvo que huir. ¿Por qué huyó? Por defender a uno de sus consiervos. Y huyó. Pero algo no huyó en su corazón. Era la pasión por ese pueblo. Digo, es mi pueblo. Para bien o para mal, dirán algunos, esta es mi familia. Hay otros que lo pasan al plano espiritual. Para bien o para mal, esta es mi iglesia. Aquí estamos, hermano. Aquí estamos.
marquesina, mi amado, Dios conocía el corazón de Moisés. Y cuando Dios le dice, si déjame que yo, si haga, si con este pueblo lo que pienso hacer, Dios obviamente antepone el corazón. Todavía no comienza la intercesión, pero en el corazón ya está en plena acción. Hermano, la intercesión no inicia cuando abres la boca. La intercesión inicia cuando tú gestas en el corazón una carga. Quiero que esto lo entienda, porque hoy el tema a desarrollar en esta mañana es la intercesión. ¿Qué cosa era la intercesión? Recuerde, se llama intercesión a la acción de intervenir o mediar por otro para conseguirle un bien o librarle de un mal. Y eso, mi amado, no inicia en el momento propio, bíblicamente hablando o espiritualmente hablando, no inicia cuando yo comienzo a hacer algo, sino cuando yo ya gesto en mi corazón algo. Hermano, así como del corazón salen los malos pensamientos, salen las lujurias, los adulterios, los hurtos, los robos, desde el corazón sale, porque primero se alberga aquí. También las buenas cosas se gestan desde el corazón. Alguien que ha podido darle lugar a su corazón, mi amado, para poder mediar por alguien, para bien de ese alguien, claro, dice mucho de esa persona. Claro, ya de una vez concebido en el corazón el pensamiento, se cumple lo que dice la Biblia, que de la abundancia del corazón, ahora sí, va a hablar la boca. Dios, mi amado, cuando voy al versículo número 10, le dice, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consume, es decir, los destruya, y de ti yo haré una nación grande. En esta última expresión, de la cual también se acordó, Moisés, yo creo que hace oídos sordos. Moisés no está pensando en ese momento de, hay una nación grande de mí, voy a ser igualito que Abraham, a él se le prometió, a mí ahora se me va a cumplir la promesa. Él en ese sentido, mi amado, no está buscando beneficio alguno. Ya alguien hubiese querido, y haré de ti un pastor grande y tumbaremos al pastor de mi casa de la ciudad. Amén, yo voy a reemplazar. Túmbalo rápido, así. David es un buen ejemplo de esto. Y Dios lo ungió siendo un muchacho. Tú vas a ser el rey de Israel. Sí, pero David amaba a Saúl. Dicho de buena forma, amaba a Saúl. Y nunca, mi amado, y cuando por allí algo, y eso por presión de sus soldados, de su gente, sí, diciéndole, ahí está, mátalo y sube al trono. Aún, mi amado, acercándose cuando cortó un pedacito del filo del manto de Saúl, ahí en esa caverna donde él se habría escondido para hacer sus necesidades biológicas. Ahí, mi amado, cuando él cortó un borde de ese manto, él sintió en su corazón un estrago. Digo, ¿cómo es posible que no? Este hombre, mi amado, tenía temor de Dios y sentía, mi amado, mucha fidelidad a su rey. Y tuvo que esperar el orden natural de la vida para que luego David suba al trono. Mi querido hermano, Moisés no tenía ni la más mínima intención de pensar en un beneficio, ¿sí?, para él, sabiendo que el que habría de pagar los platos rotos era su pueblo. Hay mucha gente que sí me cuenta, que solo piensa de manera egoísta, sin importar el mal que pueda precederle a los demás. Hay mucha gente, mi amado, que sin ningún tipo de sensatez, de cordura, de amor, sobre todo, mi amado, lo único que quiere es él salir adelante, él prosperar, él consolidarse, solo él beneficiarse. Y allí, mi amado, es desde el versículo 11 en adelante, porque, mi amado, aquí esto va a tener un giro sumamente eficaz. Moisés allí comienza su oración. Entonces Moisés, y creo yo, mi amado, que Moisés estuvo muy bien apercibido,
Porque cuando escuchó a Dios decir, déjame, le está invitando a que haga algo. ¿Sí? Cuando Dios le dice a Moisés, déjame para hacerlo, invita a Dios, ¿sí?, a Moisés para que él participe. Y esto, mi amado, no es la primera vez que Dios lo había hecho. También algo muy parecido, mi amado, sucedió antes de destruir Sodoma y Gomorra. También Dios le dijo a Abraham, ¿acaso ocultaré yo lo que voy a hacer? Sabiendo que en Abraham habrá de ser una gran nación. Y le dijo, mira Abraham, esto pienso hacer. Y se lo dijo. Si alguien hubiese visto esto bajo la óptica propiamente de la información, hubiera dicho, está bien, eres Dios, a lo que tú quieras. Pero no, Abraham se enteró que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y él no intercede por Lot, intercede por toda la ciudad. Él nunca le dijo, mira Lot, mira que ahí está la esposa de Lot, mira que ahí están mis sobrinos en segundo grado, no seas malito, mi casa y yo te vamos a servir, mira que el que creyere, no, él no se consolida en eso, él se consolida en la nación. Habrán 50 puntos en Noé. ¿Sí? Y baja, habrá 40, 30, 20, 10, si no le dijo uno. Es porque él mismo ya se sintió demasiado, diríamos, sí, comprometido de poder darle a Dios parámetros. Digo, ni 5 no había ahí. Amado hermano, y Moisés comienza un proceso de intercesión. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová y le dijo, oh Jehová, ¿por qué? Una pregunta necia, por cierto, pero cuando hay que interceder, mi amado, la necedad sale sobrando. ¿Por qué se encenderá tu furor? Bien, Dios le pudo haber dicho, ¿cómo que? Que no has visto lo que es el pueblo. Diría un padre que no ves la tremenda burrada que hizo el muchacho, que meterle palo. ¿Por qué se encenderá tu favor? Y claro, le devuelve la pelota. ¿Qué pelota? Bueno, la pelota no es mía, digo él. Yo soy parte de ese pueblo, pero es tu pueblo contra tu pueblo. Porque tú, no yo, tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Es como que le recuerda a Dios. Señor, tú lo sacaste, tu pueblo, tú le manifestaste su poder, no yo, es tuyo, no es mío. Yo creo que es una muy buena postura, mi amado, a la hora de interceder. Nosotros debemos, mi amado, en la intercesión, sin preceder ante cualquier otra cosa, que somos creación de Dios. Somos su creación. Y como lo dije hace un momento, para bien o para mal, Dios nos ha hecho conocer su nombre. ¿Por qué digo para bien o para mal? Porque no a todos, tristemente también lo tengo que reconocer, no a todos le aprovecha la fe. No a todos, mi amado, no todos disfrutan o no todos valoran la fe. Que si todos, mi amado, la valoraran, que si todos la tuvieran en un sitial elevado y que ese sea su faro que guíe cada día sus vidas, amado, venir a la fe sería, mi amado, para nosotros 100% algo seguro. Pero tristemente, mi amado, no todos los que conocen de esta salvación ni la valoran, ni la honran, ni viven como es para esa fe. Dios, mi amado, dice pues allí a nuestras vidas que Moisés, ya en el verso 12, primeramente haciéndole notar que es el pueblo de Dios, su pueblo. Luego, mi amado, qué bueno que es esto. Si hace una oración, ¿cómo le digo? Con sapiencia. Si Moisés formula una oración, mi amado, dejando también a la par el conocimiento de los hechos. No que Dios necesita entrar en razón. Dios, mi amado, es Dios.
Pero yo creo que sí favorece enormemente, si ver o que Dios vea en nosotros una oración, mi amado, que vaya fundamentada. Una oración con fundamento, creo yo que es una oración eficaz. Una oración con fundamento es una oración, mi amado, que no nace, como dicen por allí algunos, habla porque el aire es gratis. ¿Sí? Hay gente que no piensa, sino que habla, y cuando termina de hablar, la gente lo queda mirando, mira, cállate, porque ni siquiera sabe lo que estás diciendo. ¿Verdad que hay gente que habla así? Que da hasta coraje. Entonces, pero cuando alguien habla algo y lo hace, como lo dijo un pensador, un filósofo, pienso, luego existo. Cuando alguien razona el asunto y se lo expone delante de Dios, ¿con cuánta más fuerza no puede estar, llamado, revestida una oración? ¿Con cuánta no mayor unción podría estar revestida un clamor de intercesión? Sabiendo que la intercesión, tal cual como se la ha definido, busca el bien por aquel de quien se intercede, no por mi bien. Y no quiero que en esta parte te desenfoques. Al estar en el tema de intercesión, no estoy hablando de orar para mi bien, sino para orar para el bien de otro. Dios nos ha llamado a ser intercesores. Pero eso, mi amado, Dios bien dice en su palabra que Él ya sabe lo que a mí me hace falta. Cuando yo voy a orar, créeme, debería de ser mi intención, mi dedicación y mi esfuerzo para orar, para poderlo hacer por otro. Porque de mí ya Dios sabe de qué cosas tengo necesidad. La intercesión tiene que ir en pos de otro. Ese es el revestimiento. Por eso es Jesús, es nuestro intercesor. Él no ora por sí mismo, ora por la iglesia. Un padre ora por un hijo, una madre por un hijo, una esposa por un esposo y viceversa. Ahora, ten cuidado. Si tú perteneces a un núcleo familiar y no estás orando, si por otro de tu propio núcleo, qué tremenda irresponsabilidad de tu parte. Un marido debe, mi amado, si algo debe de orar un marido es por su esposa, en calidad de marido. Un marido debe orar por su esposa. Debe de ser su primer, su primera fuerza de oración, su mujer. Así como lo es para una madre, sus hijos, y para los hijos, sus padres. Mi amado, cada quien debe de ser intercesor del otro. Dice la Escritura, mi amado, versículo número 12. ¿Por qué? Le dice Moisés al Señor. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos o quitarlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete, le dice él, vuélvete del ardor de tu ira. Y mira, esto pareciera ser hasta algo atrevido. Dice, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Aquí hay algo importantísimo que remarcar. Dios, mi amado, no es de aquellos que se debiera de arrepentir. Una cosa es que uno se debe de arrepentir por algo malo, entendiendo el término malo, sí, como la acción que denigra al ser. Pero Dios no iba a denigrar su ser. Dios iba, mi amado hermano, a cumplir su justicia. Sí, como cuando un papá agarra el látigo y está con la mano alzada y el muchacho ya está, disculpe la expresión, con las nachas descubiertas. Y el muchacho ahí se vira y le dice, arrepiéntete. ¿De qué quieres que me arrepienta? Si lo que voy a hacer te lo mereces. Pero el padre bien podría decir, está bien, súbete los pantalones, no te voy a castigar.
A eso también se le podría considerar un arrepentimiento, pero no de algo malo, sino más bien, llamado, de que movido a misericordia, deja pasar por alto el castigo, que bien se lo merece. Entonces, esa es la intención de Moisés. Señor, arrepiéntete de este mal. Claro, mal para el pueblo, en el sentido de que el pueblo iba a hacer en ese momento, ¿qué cosa? ¿Cómo Dios lo habría podido haber hecho? No, Dios podría haber abierto la tierra y se tragaba todito. Dios pudo haber hecho como hizo en Sodoma y Gomorra, hacer llover fuego del cielo y haber consumido a todito. Dios pudo inclusive haber hecho una avalancha de todo ese monte Sinaí que les caiga a todo el pecado. La forma y la manera en que Dios podría haberlo hecho, créanme que no interesa, pero de que Dios hubiese matado a todos y con el primerito a la cabeza, Aarón. Primerito, Aarón. Como tercer punto, dentro de esta oración de intercesión, llamado, Moisés saca a relucir y quiero ser honesto con esto, la poca palabra que había en aquel entonces. ¿Y a qué me refiero con la poca palabra? La Biblia no había. El libro del Éxodo en ese entonces no existía. El libro como tal no existía. Lo único que se sabía era si por dicho de bocas lo que Dios había hecho con generaciones pasadas. Sí, así como cuando usted a veces se entera de esas historias del pasado de nuestra nación, el Ecuador, por un ejemplo de Antón Calderón. Sí, o el niño, ¿se acuerdan la historia del niño héroe? Sí. La gente por pura fábula, puesto, hasta con los dientes cargaban una pierna. Que le pegaron un tiro en una pierna, por lo tanto le pegaron un tiro en la otra, se lo traba con los dedos, le cayó un tiro en la otra mano y con una mano ya parecía zombie el hombre, y se movía y hasta con la boca cargaba la bandera. Bueno, cuento de fábula, ¿no? Pero ya le digo, más bien por recuento histórico, Moisés hace alusión a una promesa escuchada. Y le dice, Señor, acuérdate de Abraham. Y esto me interesa mucho, porque Moisés aparentemente no quiere ser el nuevo protagonista, cosa que el hombre por naturaleza busca. El hombre por naturaleza quiere ser el centro de atención de los demás. Quiere ser a quien la gente admire, a quien la gente aprecia, a quien la gente aplauda o ame. Moisés no, Moisés dice, no, yo no, es Abraham, acuérdate. Es Abraham. A Abraham, a Isaac, a Israel, tus siervos, a los cuales a ellos tú les juraste por ti mismo y les has dicho que les multiplicarías vuestra descendencia como las estrellas del cielo y que le darías a esa descendencia toda esta tierra de la que has hablado, y ellos son las que le habrán de tomar para siempre. Ellos, no lo que quieres hacer conmigo, ¿sí? Y con una nueva generación. No, es con ellos, Señor. Tú los libraste a ellos. Y mira, cuando dijo esto a Moisés, Dios de seguro, eso sí te lo doy por escrito, Dios de seguro se acordó de un pacto maravilloso que hizo con Abraham. Porque recuerda que Abraham, cuando fue llamado en una noche tenebrosa a recibir una revelación profética, Dios le hizo a este hombre, digo tenebrosa por lo que ocurrió, a Dios le demandó a Abraham diciendo, en medio de la noche, en la oscuridad, en la densa oscuridad, le dijo, parte sacrificios, carneros, sí, toma palomas, becerros, sí, y pártelo la mitad por la mitad, porque en esta noche yo haré un pacto contigo. Y dice la Biblia que bajo una densa oscuridad, y las aves de los cielos aún en la noche se acercaron y comenzaron a querer picotear los sacrificios, como queriendo impedir que Dios revele una profecía para Abraham, para el pueblo. Y ahí, mi amado, bajó luego una antorcha encendida y se paseó en medio de los sacrificios. Y ahí Dios proclamó su nombre con Abraham y le dijo, ten por cierto que tu descendencia, tu pueblo, será esclavo en Egipto por 400 años. No estaba hablando de otro pueblo, estaba hablando de este pueblo. Y yo lo sacaré con mano fuerte. Y a ellos le daré la tierra por heredad.
Moisés bien pudo haber dicho, ya Señor, invalida eso y ahora conmigo haz algo nuevo. No. Pero Moisés fue muy inteligente. Señor, tú le diste esa promesa a Abraham, no a mí, a él se la dijo. Todo dependía de Dios. Entonces, verso 14, Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacerle a quién. Ahora, pregunto, Dios, que todo lo sabe, sabía que se iba a arrepentir. Pero el hecho de que las cosas Dios las anticipe no significa, mi amado, que nos deje fuera de sus planes. Dios desea la intercesión. Dios desea, mi amado hermano, que tú te involucres para pedir por otros. Yo queriendo, mi amado, contribuir con esta enseñanza, dice la Biblia, y quiero que me acompañes, por favor, a ver realidades inmutables de Dios respecto de la intercesión. Lo primero que quiero que consideres es lo que dice Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Romanos 8, versos 26 a 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. Y vaya que Moisés lo hizo así. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, y mira lo que hace el Espíritu, intercede por él, no, por nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Dicho de otra forma, este texto de pronto nunca se lo ha entendido como Dios quisiera hacerlo entender en esta mañana. Claro, el mismo Espíritu no habla de nosotros, habla del Espíritu Santo. Cuando Él intercede por ti, por mí, amado, Él ya no sabe ni qué decirle a Dios. No es el hombre, es el Señor, el Espíritu Santo, que cuando sabe que algo malo nos pueda venir, porque Él se anticipa a las catástrofes que van por delante de nosotros. ¿Sí? Ojo, mi amado, el Espíritu Santo es Dios. Amén. Y Él, al igual, mi amado, sí, que Jesús o que nuestro Padre Celestial, anticipa lo que va a venir. Mira, si no tuviéramos al Espíritu Santo hoy en plena acción, moviéndose en medio de los redimidos, créeme, mi amado hermano, que muchos de nosotros estuviéramos destruidos. Destruidos. Como le dije al inicio a manera introductoria, alzándonos el vaso de cerveza, ahí mismo hubiese qué cosa ya. ¿Cuántas arriba hubiéramos traído? Porque Dios puede hacerlo. Puede hacerlo. Tiene la base legal para hacerlo. El que pecare, ese morirá. Él puede hacerlo. Pero hay un Espíritu de Dios que está intercediendo por Él, por nosotros. Y dice que cuando Él lo hace, llega a un punto que ya no sabe ni qué decir. Pero la intención del Espíritu Santo es entendida por Dios. Dice aquí, verso número 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. ¿Quién? El Espíritu es el que intercede por los santos. Ahora, ¿por qué habrá de interceder el Espíritu Santo por los santos? ¿Acaso los santos no andan bien delante de Dios? ¿Acaso los santos no andan alineados con Dios? Sí, pero aún así son seres humanos falibles, imperfectos, dispuestos a veces en nuestra desobediencia a hacer cosas que Dios, hermano, nos prohíbe hacer. El justo, mi amado, si se aparta de su justicia, perece. Y si el perverso se arrepiente, alcanza misericordia. Jesús mismo, mi amado, en Lucas capítulo 22, verso 31 al 32, aquí hay una manifestación directa de cómo Jesús intercede.
frente a una situación que bien le pudo haber costado la vida a un siervo de él. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. Verso 32, ¿puede verlo? ¿Qué cosa había hecho Jesús por él? Había intercedido, hermano. Él intercedió. Él, amado, como decía la definición, se interpuso para poder, amado, hablar a Dios a favor de nosotros, para que el mal no nos destruya. Y con Pedro, mi amado, quien quería cogerlo de las orejas, no era un demonio, no era el mismo diablo. ¿Amén? ¿Por qué, mi amado? Porque obviamente él sabía, mi amado, que si de los que más influencia tenían entre los apóstoles era Pedro. Si lograba en esa misma noche matar a Jesús y terminar de matar a Pedro, mi amado, ¿dónde hubiese quedado la iglesia? Jesús tiene que interceder. Yo he rogado, Pedrito, le dice, ¿no? Yo he rogado por ti. No le dice Pedro, se lo llama tal cual como él era, un ser humano, antes de conocer al Señor. Lo llama por su primer nombre, Simón. No lo llama como el encabezado de la iglesia, Pedro, en esta piedra voy a decir, no, lo dice en su forma natural, más débil, Simón, como que si lo hubiera visto antes de que él hubiese obtenido la salvación de Jesús. Me han pedido, sí, para zarandearte, pero yo he rogado por ti. Eso es intercesión. He rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez que salgas de esta crisis, hagas lo mismo. Eso es confirmar. Tú también tienes que hacer lo mismo por nosotros. Adicionalmente a esto, mi amado, adicionalmente a esto, la iglesia debe también, así como lo hace el Espíritu Santo, así como lo hace Jesús, también lo tienes que hacer tú, lo tengo que hacer yo. Esther capítulo 4, verso 8. Esther capítulo 4, verso 8. Algo hace Mardoqueo, tío ¿de quién? ¿Cómo se llamaba Esther antes de se llamaba Esther? ¿Con H? Adasa. Esther capítulo 4 verso 8. Dice la Biblia, le dio también la copia del decreto. Verso 10 y verso número 8. Capítulo 4 verso 8. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, ¿quiénes? Los judíos dentro del imperio, a fin de que se la mostrasen a Esther, se lo declarasen y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Ahí, mi amado, Esther se ve, al inicio se ve renuente, porque ella sabía los riesgos de la intercesión. Hermano, interceder no es fácil. Interceder, mi amado hermano, no es sencillo tampoco. Pero el fruto de la intercesión, vale la pena. Vale la pena. A veces, mi amado, hay gente que intercede y hasta pasa vergüenza por otros. No sea malito, denle una cita. Mire que ella no puede venir. Mire, pero yo estoy aquí. Pero usted no importa. Y como que si uno se pusiera en los zapatos del otro, ¿no? ¿Quién de ustedes no dice, consígame matrícula para el mío? Y ahí está, que ruega, que suplica, que pasando vergüenza ajena. A eso se le llama interceder. No hay un empleo por ahí, hermano. Sería fantástico que eso que hacemos allá afuera lo hagamos aquí adentro. Pastor Gabriel, que es algo servil.
No sea malito, pastor, déjeme servir, no sea malito, diga que sí, sí. Ay, hermano, esto es duro. Porque para nuestras cosas, hermano, nos rebajamos como un gusano para nuestros beneficios. Pero cuando se interpone el beneficio de otro, no que, ay, ¿qué pasa? Yo no voy a ir a hablar por él. No, allá que vaya él. Yo por mí no ajeno, y niño está feo, no, fuera que bonito todavía. Y lo que tú haces, ¿acaso será bonito o feo delante de Dios? Es horrible. Pero aún así el Espíritu Santo, ¿qué hace? Intercede, hermano. Vienes haciendo algo equivocado, vienes haciendo algo perverso, algo sucio, y el Espíritu Santo, el amado, sale delante de Dios y dice: déjame pasar esto, perdóname. No, es que esta noche no pasa, tú no seas malito. Dale otra oportunidad. Y Dios no, se va porque se va. Mira, Jesús murió en la cruz, su sangre lo limpió. Pero Él no me ha pedido perdón. Y eso es lo que va a pasar acá. Él no me ha pedido perdón. Sí, yo sé, pero Él te va a pedir perdón. Yo voy a tratar con Él, yo voy a redarguirlo. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene para redarguir de justicia, de juicio y de pecado. Yo no voy a redarguir. Pero no lo mates, no te lo lleves todavía. Y Él intercede, hermano. Él intercede. Pero Él no es alcahuete de nuestros pecados. Amén. Él no te alcahuetea tus sinvergüencerías. Cuidado, mi amado hermano, porque esto es jugar con fuego. Hermano, y Dios no puede ser burlado. Y Esther, en el verso 16 del mismo capítulo 4, para poder tener fuerza, valor, palabras para interceder, pide por medio de Mardoqueo a todo el pueblo judío que hagan algo por ella. Y que ella también lo va a hacer con sus doncellas en el palacio. ¿Qué cosa va a hacer? ¿Qué va a pedir? Un ayuno. Esta intercesión tiene que ir con ayuno. Es decir, con un tiempo progresivo de oración. Para poder, mi amado, sí, en el caso de ella, hablarle al rey para interceder por el pueblo. Cuando vuelvo al libro de Éxodo, Moisés desciende del monte, va cargando las dos tablitas. Pero claro, Moisés ya está percibido, él sabe lo que va a encontrar abajo. Moisés desciende. Versículo número 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados. De un lado, de uno y otro lado estaban también escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Una vez que desciende, ¿quién le espera ahí? Josué se había quedado abajo en las faldas del monte. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés, ya caminando para acercarse al pueblo, y él dice: alarido de pelea hay en el campamento. Es decir, hay guerra ahí adentro. El pueblo está peleando una batalla. Mientras que el que venía afinado, y eso es lo bueno de estar en presencia de Dios, cuando uno está, mi amado, intercediendo delante de Dios, Dios, mi amado, te apercibe de las cosas, te revela las cosas. Moisés tenía una perspectiva muy distinta, y él respondió más bien, ¿sí? No es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles,
voz de cantar, tipo de orgullo, ¿no? Oigo yo. Me imagino que Josué dijo, ¿cómo así si este está metido ahí arriba? Tanto tiempo sabe lo que está ahí abajo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio al becerro, danzas, ¿y qué hizo Moisés inmediatamente? Ese es el problema de la intercesión. Y digo un problema en el alma humano. ¿Cuál es el problema de la intercesión? En que tú sales de tu tiempo de búsqueda, de sacrificio. Has llorado por otro. Te has acongojado por otro. ¿Sí? Te has esforzado por otro. Porque mientras tú estás de rodillas, él va. Y el que necesita el empleo ronca. Y la que no lo necesita intercede por el que está dormido. ¿Verdad? Es así, hermano. Imagínate que el enfermo esté, por decirlo de alguna forma, placenteramente descansando cuando debería estar es, ¿sí qué cosa? Intercediendo por su enfermedad. Señor, esto tengo. Señor, esto me ocurre, esto me pasa. ¿Qué hago, Señor? ¿Por dónde empiezo? Empieza por la intercesión. Intercede, mi amado. Y dice la Biblia, mi amado, que mientras obviamente él venía intercediendo, al ver el cuadro, yo me imagino que si a Moisés, mi amado, le hubiesen mostrado esto, porque así como le mostraron el tabernáculo, si Dios le hubiese mostrado, yo creo que Moisés no hubiera intercedido. Moisés hubiera dicho, sí, mátalos y rápido, para que no sufra rápido. La Biblia dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro, las danzas, ardió la ira de Moisés. Ojo, y mira que este hombre es considerado en la Biblia como uno de los hombres más mansos de la tierra. Pero hasta la mansedumbre tiene su límite. Ardió la ira. Y lo primero que hizo, mi amado, es arrojar las tablas que él había traído. ¿Sí? Arrojó las tablas. ¿Por qué, mi amado? Porque vio que el pueblo era indigno de poder recibir lo santo que Dios les había enviado. Es como tratar de celebrar una santa cena en medio de una congregación que está pasando posiblemente el vino, está chuchaque. ¿No le parece? Es como tratar, insisto, de celebrar algo tan santo, un bautismo, sabiendo que los que se van a bautizar vienen cometiendo adulterio. Dice, no es que lo quiero ahogar en el agua. No sé. Abre la boca porque por dentro caliente labios. Y ahí, mi amado, arrojó las tablas de sus manos delante del pie del monte, mi amado. Las arrojó y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. ¿En qué fuego? En el mismo fuego del altar que había hecho ¿quién? Varón. Y lo quemó y lo molió hasta reducirlo a polvo. El cual luego, ¿qué hizo? Esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Aquí se cumple, mi amado, algo que dice Apocalipsis, que así como el santo debe de sacrificarse más, el que es inmundo se inmundo todavía. Y Moisés, mi amado, hizo polvo a este becerro. Nadie le ayudó, nadie tenía la calidad moral para hacerlo. Yo me imagino que ahí Aarón puso cara de mojigán. Como dicen algunos, cara de yo no fui. Todo el mundo estaba ahí. Pero ¿saben lo que más estrago causó? Es que luego de haber hecho todo esto, sin el pueblo, y luego de la reacción que manifestó Moisés,
Amado, el pueblo siguió desenfrenado. La Biblia lo dice. El pueblo no se inmutó porque ya puso su corazón ¿en qué? En el becerro. Ya el hombre que estaba ahí, mi amado, estaba bajo los efectos de la comida, la bebida y el orgullo. Es como que un borracho, si que tú vayas a buscar en la cantina, al verte aquí con Biblia en mano y con el pastor al lado, te vea y te diga, ahora sí me arrepiento. No, mi amado. Ya cuando el pecado se ha entronizado, ya cuando, mi amado, la violencia y la perversidad ha tomado cuerpo, es muy difícil que ésta se desprenda con facilidad de nuestro corazón. Ya tiene raíces. Eso es lo malo cuando uno, mi amado, si comienza a hacer del pecado un hábito. Bien dice el Señor Jesús, el que practicar, hacer un hábito de algo, el que practica el pecado ya es del diablo. Una cosa es pecar, mi amado hermano, si por situaciones posiblemente inesperadas, de manera sorpresiva diríamos, y otra cosa es, mi amado, levantarse con la idea de infringir la ley de Dios. Una cosa es que posiblemente, mi amado, pasando por un lado te cae un martillo en el dedo gordo del pie y se te salga, Dios no quiere, una mala palabra. Y otra cosa es buscar a alguien para insultarlo y denigrarlo. ¿Me explico? No digo que esté bien cada vez que te da un martillazo andar insultando, ¿verdad? Pero tristemente hay viejos hábitos que necesitan ser transformados por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Y la única forma de comprobarlo es cuando te pasan esas crisis. Mira, si tú al pegarte con algo pegas un insulto, dile, Señor, permíteme que me vuelva a pegar. Sí, mi amado, de verdad te lo digo, con toda seriedad. ¿Hasta cuándo? Hasta que después del golpe del martillo en el mismo dedo que recién está brotando uña, digas, ¡gloria a Dios! Digo, cambié por el poder del Espíritu Santo. Ya no digo malas palabras. Ahora glorifico a Dios en medio de las circunstancias. Versículo número 21. Y claro, hermano, había una cabeza para todo esto. Y dijo Moisés a Aarón, Aarón, ¿qué te ha hecho el pueblo? Ojo con esto, hermano. Yo aquí, créeme, aquí hay una enseñanza exclusiva, pero la quiero tomar. ¿Qué te ha hecho el pueblo? Muchos de nosotros, hermano, somos arrastrados por la corriente ante la falta de una verdadera personalidad en Cristo Jesús. Y esta es la principal de las excusas que se tiene para poder maquillar nuestros fracasos espirituales. Y decimos, no, es que yo sí quería. Dios sabe que quería buscar de Dios. O Dios sabe que quería venir al culto. O Dios sabe que quiero orar. No. Y la pregunta es válida que hace Moisés. Yo quiero poner más bien aquí a la voz de Dios en vez de la voz de Moisés, preguntándole justamente a su siervo, porque le pregunta a un siervo de Dios caído. Aarón sigue siendo, no hace mucho había sido él para Moisés, ¿qué cosa? Su profeta. Amén. Ante Faraón, él era el profeta de Dios. Y Moisés, Dios lo había constituido como Dios. Así lo dice el texto, ¿verdad? Sí. Moisés ante Faraón era Dios cuando era chiquita. Y Aarón era su vocero, su profeta. Y le dice, mi amado, había que recriminar. Dime, ¿qué te ha hecho este pueblo que te has pervertido de esta manera?
que te has dejado arrastrar de esta manera. Es que no hay excusa. ¿Qué le vas a decir? Es que mi marido, es que mi hijo, es que la invitación. ¿Qué haces parado ahí cantando música que no debes de cantar? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí sentado viendo cosas que no debes de ver? ¿Qué te ha hecho? Dime. Hay excusa, no hay excusa. Todo argumento que tú le quieras decir a Dios para justificar tu falta, tu pecado, mi hermano, eso es inexcusable. Bien dijo la carta a los romanos, quien quiera que seas tú, dice hablando de manera general a la raza humana, luego de saber cómo es Dios, tú hombre, cualquiera que seas, eres inexcusable. No tienes parámetro de poder decir, es que salí tarde, es que vine muy temprano, es que me quedé dormido, es que me enfermé, es que cualquier cosa ponemos. Si tú tuvieras a alguien para ser operado a una hora precisa y el médico se quede dormido, ¿tú aceptarías esa excusa como válida? Más bien tú le reclamarías a la institución y le dirías, no me importa si está dormido o no, busque otro médico, pero a mi paciente, me lo opera. ¿Sí o no, mi hermano? Yo a veces con mi esposa hablando, dialogando, les digo, mira, al pueblo, ¿sí?, no le interesa si hemos desayunado, no hemos desayunado, si nos hemos levantado con dolor, sin dolor, si tenemos ropa o no tenemos ropa, si tiene gasolina el carro o no lo tiene. Al pueblo no le interesa. Al pueblo lo único que le interesa es que cuando sea la hora, uno esté parado y predicando. ¿Sí? ¿Cierto o falso? Es así. Sencillo. A ellos no les interesa en qué condición están. Solo les interesa que cuando ellos vengan, sí, Dios esté dispuesto a servirles. Punto. ¿Qué te ha hecho este pueblo? Dímelo. ¿Qué te hizo el pueblo? ¿Te puso una pistola en la cabeza? ¿Te apuñalearon? ¿Te hicieron tortura china? ¿Te pusieron palillos chino ahí debajo de las uñas? ¿Qué te hizo el pueblo? Porque algo te debió haber hecho para que cometas semejante torpeza. Ahora, Moisés no sabía quién había sido el precursor. Dios no se lo dijo, pero nunca faltó, porque el diablo tapa y destapa, nunca faltó alguien que le diga, bueno, ¿quién hizo esto? ¿Verdad? Y los mismos adoradores, ¿quién hizo esto? Y la mano iba para el mismo lugar. A ver, ¿quién hizo esta tontería? Y la partida. Es que cuando ya está embarrado el asunto, mi amado, todos los que te respaldaban, antes reclámale a los compañeros de trago por qué tiene cirrosis. Yo no sé, a mí no me hace daño el trago. A él te hizo daño, y a mí no me ha hecho daño. ¿Qué te hizo este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Mira cómo uno diría, no, yo no creo que porque hice esto hay tanto, para tanto, no te has exagerado. Pero mira, hermano, mira la situación. Dios a punto de arrancarle la cabeza a toda la nación por algo tan ligero. ¿Qué cosa? Pero solamente porque dije que Barcelona es el ídolo. Nada, por eso me va a matar. Porque desde chiquito infundimos la idolatría en nuestros hijos. Con trivialidades, con tonterías. Con tonterías, mi amado. Y respondió Aarón. Vamos a ver si sale bien parado de esto. No se enoje, mi señor. Oiga, de verdad que hay que ser atrevido para esto, ¿no?
Tremendo pecado, Señor, yo sé que eres misericordioso y que esto que he hecho no es nada delante de tus ojos. ¿Cómo que no es nada? Si te puedo matar por lo que has hecho. Me has dejado abandonada a las ovejas. Has minimizado el ministerio que te di. Has rechazado la gracia. El Espíritu Santo que vivía contento en tu corazón lo has ensuciado. Está triste. Ha salido de ti. Y me dices que no me enoje. No se enoje, mi Señor. Tú conoces al pueblo, sí. Y tú también. Que es inclinado al mal. Mira cómo se trató de lavar las manos. El pueblo. Ellos son, hermanos, Él mismo le dio forma. Él mismo pidió el oro. Y Él hizo algo que ni el pueblo ni siquiera le pidió. Él hizo un altar para sacrificar. Y miren, ellos me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Es cierto? Y yo les respondí: ¿qué tiene que ser? ¿Quién tiene oro? Mira, él no le dice, él ahí ya se comió las cosas. Dijo, él no le dijo, mira, yo le pedí al pueblo que separen los arcillos de sus orejas, de sus hijos. No. Y le dice, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y ellos me lo dieron. Lo eché en el fuego y salió esto. Dice. Y salió esto. No sé, mamá, yo cogí la pelota, pateé, el televisor se cayó. Yo no sé qué pasó. ¿Claro? Yo salí y me chocaron atrás y adelante y a los lados y por arriba. No sé qué pasó. Y salió este becerro. Y miren, ojo, ya Moisés ya se había presentado. Ya Moisés había arrojado, ¿qué cosa? Las tablas de la ley. Había molido el becerro y se los había dado a beber. Como para decirles que beban, deleítense de su porquería, disfruten. Y cuando todo esto ya había acontecido, versículo número 25, ¿qué ocurrió, mi amado? Viendo Moisés que el pueblo estaba, ya el pueblo ya tenía cuerda, hermano. Ya tenía cuerda. Que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Y se juntaron con él todos los hijos de él. Hasta ahí. ¿Quién está por Jehová? Insisto, hermano. Créeme que si Moisés hubiese visto todo esto, Dios sí. ¿Por qué crees tú que Dios había dicho, les voy a matar? Porque yo sé que ellos no van a pedir perdón. Que ellos no van a cambiar de parecer. Ellos ya están en su corazón metidos a esto de la idolatría. Y Moisés tendrá que ser la mano justiciera de Dios. Le tocó, mi amado. Le tocó por la intercesión, le tocó a él sin confrontar la perversidad del pueblo. Como a veces a ti, más allá de lo que ores o de lo que interceda, te va a tocar también confrontar a los tuyos. Mira, yo me mato buscando de Dios por ti. Oro a Dios por ti, pero es necesario decirte 4 verdades en tu cara. Dios no se hace tantos problemas. Dios dice: apártate y déjame que lo consuma. Pablo, siendo Pablo, llegó un momento en que él dijo: no, ya, hoy está bien, oren por unos por los otros, todo lindo. Pero cuando veía que el pecado se había encarnado, vamos a entregarlo a Satanás. Él mismo.
que los arreglen, que hagan lo que se tiene que hacer y que Dios obviamente respalde todo esto. Así se muera, pero que su alma se sale pronto en agonía, diga: Señor, perdóname, es verdad que fui una bestia, ahora entro en razón, Señor, perdón. Hay que entregarnos a la. Moisés, mi amado, no aguantó más. Esto ha sido, él pensó posiblemente que sí, es verdad, el pueblo se rebeló, pero ha de ser algo sencillo. No, mi amado. El único que escudriña la intensidad aún de la perversidad sigue siendo el mismo Espíritu Santo. Quiero concluir con lo que menciona un texto. En Santiago capítulo 5, en el versículo 16, y lo voy a leer, mi amado hermano, esté muy atento. Dice el Espíritu de Dios: confiesen vuestras ofensas entre nosotros, unos a otros, oren unos por otros, para que seáis sanados. Y la oración, que viene a ser como la intercesión entre nosotros, la oración eficaz del justo puede mucho. En otra versión dice: por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros, para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa, porque Dios la va a escuchar. Y dice otra versión: confiesen mutuamente sus pecados y oren mutuamente los unos por los otros, para que puedan ser curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Y cuando habla de ferviente, habla de lo que emocionalmente o apasionadamente uno puede llegar a hacer con entusiasmo por otro. Llamado, la intercesión es poderosa. Pero todo intercesor tiene que contemplar dos cosas. Dos cosas. Todo intercesor tiene que, insisto, y esto es medular, mi amado, tiene que considerar dos cosas. La primera, cómo debe de estar el intercesor. ¿Sí? Insisto en esto, cómo debe de estar el intercesor y cómo debe de ser la intercesión. Esto es medular, mi amado, dentro de esta enseñanza. La intercesión debe de contemplar dos cosas. Mire que le voy a dar un realce aquí. La primera, cómo debe de ser el intercesor. ¿Sí? Y cómo debe de ser la intercesión para que pueda ser eficaz. La Biblia dice en Santiago 5:16 que la oración del justo, la intercesión debe de venir. Al ser, ¿cómo debe de ser el intercesor? Debe de venir de alguien justo. Sencillo. Ese texto lo dice mucho. Dice todo prácticamente. ¿Cómo debe de estar el intercesor? Debe de estar llamado en una vida sincronizada con Dios. Yo he puesto parámetros muy sencillitos respecto de esto, mi amado. Dentro de este pasaje bíblico de Santiago 5, verso número 16. ¿Sí? El intercesor, llamado, debe de estar en completa armonía con su prójimo, ya que la Biblia empieza en ese texto diciendo, sí, que debemos de perdonarnos. ¿Qué implica eso? Que para poder interceder, llamado, asegúrate que tú estés bien con todos y que todos estén bien contigo. Es una forma, es un filtro que te va a ayudar a pesar antes de entrar a tener comunión con Dios. Como lo dijo Jesús cuando alguien trajo ofrenda, le dijo: no, si tú vienes por ahí con algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí, anda, ponte a cuentas y dime que ofrece todo lo que tú quieras. ¿Cómo estás contigo? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás con tus necesidades? ¿Cómo estás con tu prójimo? Segundo, el intercesor tiene que estar, llamado hermano, en constante comunicación con Dios. Oración.
¿Cómo está tu vida de oración? Tus éxitos o tus fracasos, aún en el servicio a Dios, dependen de la oración. ¿Por qué muchas veces te queda grande el ministerio, la camiseta del ministerio? Porque, mi amado hermano, de a poco te vas desconectando de la oración. Y lo que antes era de valor, ahora ya es algo simple, sin valor, sin importancia. Lo que antes tú decías, yo lo aprecio, daría mi vida por eso, para servir al Señor, ahora dirás, sí, que venga otro y lo haga. Hermano, la oración mantiene tu amor con Dios. Tu oración, tu comunicación diaria con Él mantiene viva la llama de tu amor para con Él. Él está, sí, diré algo que dije el día viernes, Él está locamente enamorado de ti, pero Él, mi amado, es imparcial y cuando ve traición, te dice, hasta aquí me sirve, amigo, siéntate y que otro continúe tu labor. Y tercero, el intercesor no solamente tiene que estar en una constante comunicación. El intercesor, mi amado hermano, debe de estar en una constante, parece igual, pero no lo es, en constante comunión con Dios. Y eso, mi amado, es la calidad de vida que tú manifiestas en tu diario desarrollarte en este mundo. No te confundas, tú puedes ser un gran y persistente orador, pero si no vives la palabra, hay un fracaso, hay una grieta por donde se te está escurriendo el agua. Bien, es una cisterna rota, que cada día la tanqueas, pero durante todo el día está desperdiciándose el agua que debería de tener. ¿Cómo estás viviendo? Eso dentro de lo que, cómo debe de ser el que intercede. Pero cómo debe de ser la intercesión. Llamado con una entrega y una carencia de egoísmo. Un intercesor, mi amado, cuando intercede, si él ya no existe, en ese momento él toma la vida de otro y la pone en su lugar. ¿Por qué? Porque eso hizo Jesús. Puso su vida por mí para ser el gran intercesor del hombre. Dice el Señor, y te doy esta, no te voy a dar la cita, pero la voy a leer. Dice, este es mi mandamiento, dijo Jesús. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y tiene que demostrarlo, porque dice, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el ejemplo vivo de la intercesión. Es como que una madre que conozcas, una hermana que conozcas, te dice, ayúdenme a orar porque mi hijo está mal. Usted en ese momento, mi amado, deja de ser mamá de sus hijos y cuando va a entrar a orar, va a tomar el nombre del niño, de la mamá, de su hermana, y usted es la madre ahora. Es la madre de ese otro niño. Le caiga bien o mal el niño. Te ora. Señor, es mi hijo el que está enfermo. Es mi hijo el que le detectaron cáncer. Es mi hijo el que le detectaron una falla en su hígado. Es mi hijo el que está internado. Y comienzas a orar por ese niño como que si fuese tuyo, como que si tú lo hubieras parido. Cuando haces eso, eres un intercesor nato. Dios dice bien, lo mismo que hace el Espíritu Santo por él lo hace por el hijo del hermano. Lo mismo que hace Jesús por él lo está haciendo por un hermano sin desconocido. Amados hermanos, la intercesión no es algo que usted pueda encontrar. Tomarlo y decir soy intercesor. Es algo que se tiene que hacer. Algo que se tiene que crear.
algo que se tiene que buscar, algo, mi amado hermano, que se tiene que comenzar a trabajar desde abajo. La intercesión, mi amado, por eso es llamado en muchos lugares como un ministerio. Hermano, haga de la oración intercesión. Yo sé que la mayoría ora, no todos, pero haga de la oración, hoy que ya Dios le ha dado esto, intercesión. Y créame que su oración, hermano, va a recibir respuesta. Y rápida, porque Dios es el juez justo que oye y sabe dar, hermano, conforme a su voluntad. Amén. Aleluya.